Muy buenas tardes a todos los que se encuentran presentes el día de hoy. Eh, Agradeciendo también la invitación de Juris P para poder disertar sobre un tema que tal vez ya han escuchado, que tal vez es un tema que sigue siendo polémico, que se sigue presentando a nivel jurisprudencial, ¿no? Y que tiene que ver sustancialmente con la acusación fiscal. A ver. Un poquito para que centrarnos en el proceso penal. Todos sabemos que el proceso penal tiene pues las tres etapas bien marcadas tanto por la doctrina como inclusive ahora legislativamente, ¿verdad? El proceso común tiene pues una investigación preparatoria, una etapa intermedia y también tiene un juzgamiento. El día de hoy, lo que yo voy a presentar justamente son algunas cuestiones problemáticas relevantes en torno a la acusación fiscal, entendida esta como aquel acto postulatorio, como aquella pretensión del fiscal en los delitos de ejercicio público de la acción penal, en donde ya se pide, se solicita al órgano jurisdiccional, tal como lo ha señalado el Acuerdo Plenario 6 del año 2009, se solicita la imposición de una sanción penal, ¿verdad? Y además de ser el caso también, el pago de una reparación civil, siempre y cuando, pues, obviamente, no haya actor civil debidamente incorporado, debidamente ingresado al proceso penal. Queda entonces señalar que la acusación fiscal, como ya todos los presentes podemos conocer, eh, es pues aquel acto procesal que se tiene o que se emite por el Ministerio Público durante la etapa intermedia, ¿correcto? Un poquito para entender el proceso como tal y centrarnos en qué etapa de este proceso común peruano, de este proceso penal común que tenemos actualmente, se va a centrar lo que en lo sucesivo voy a señalar. ¿Correcto? Entonces entendimos pues que la acusación fiscal es un acto postulatorio, es un acto de pretensión. No lo es la formalización, sí lo es la acusación, aunque claro está, y déjenme señalar algo, ¿no? Que el artículo 349 del Código Procesal Penal señala pues que tiene que haber una congruencia, no solamente entre la acusación y el juicio, sino que tiene que haber una congruencia procesal, una coherencia entre la formalización de la investigación preparatoria y la acusación fiscal. En ese sentido, por ejemplo, si es que en la acusación se tomaran actos, hechos que no han sido recogidos en la formalización de la investigación preparatoria, esa acusación devendría en un acto nulo. Lo mismo pasaría si se acusara a personas que no han sido tampoco incluidas dentro de la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Muy bien. Dicho esto, pasamos a entender cómo es que se acusa en un proceso penal. Generalmente, todos entendemos que hay una investigación preparatoria. Culminada esa investigación preparatoria, según el artículo 344, inciso 1 del Código Procesal Penal, concluye con la disposición de conclusión, la investigación preparatoria, disposición de conclusión de la investigación preparatoria, concluye la investigación preparatoria, y entonces el artículo 344, inciso 1 que les mencionaba, tiene, perdón, regula, señala que el fiscal tiene pues 15 días o 30 días, dependiendo del tipo de proceso de que se trate, para acusar o para requerir sobreseimiento, ¿verdad? En ese caso estamos frente a una acusación regular. Yo la llamo acusación regular o acusación, digamos, simple, acusación convencional. ¿Por qué? Porque es la que se da cuando existe un camino normal, un camino común, ¿verdad? En una investigación preparatoria concluida y luego una acusación, si es que ya se encontró sospecha suficiente, para llegar a la etapa intermedia vía una acusación. Pero no es el único camino. A propósito de hablarlo, estaba hablando a ustedes de sospecha suficiente, ¿verdad? ¿Qué pasaría cuando terminan las diligencias preliminares, culminan las diligencias preliminares, y resulta que el fiscal considera, ojo, considera el fiscal desde su punto de vista, por ser el persecutor, el ente persecutor y el director de la investigación,
considera el fiscal que ya no necesita seguir investigando, sino que ya ha logrado una sospecha suficiente. En este caso, el artículo 336, inciso 4 del Código Procesal Penal, como bien lo sabemos, prescribe, nos recoge la llamada acusación directa. ¿Correcto? A diferencia de la acusación regular, en la que sí hay etapa de investigación preparatoria o subetapa, como dicen algunos, de investigación preparatoria formalizada, en la acusación directa no se presenta la investigación preparatoria formalizada, sino que desde las diligencias preliminares, según la tesis del fiscal, adquiere el ente persecutor sospecha suficiente y por tanto decide saltarse la investigación preparatoria propiamente dicha o investigación preparatoria formalizada e ir a la etapa intermedia vía una acusación directa. Esta es la segunda forma en la que se puede acusar conforme lo señala el Código Procesal Penal, artículo 336, inciso 4. ¿Correcto? Además de ser, perdón, una forma de conclusión de las diligencias preliminares, la acusación directa. Solamente por mencionar que hay algunas, ¿verdad? Por ejemplo, la aplicación de salidas alternativas, como, como el principio de oportunidad, como el acuerdo reparatorio, podría darse también el archivo fiscal, podría formalizarse la investigación o incluso requerirse la incoación de un proceso especial, en este caso el proceso inmediato, ¿verdad? Pero hay otra forma también cómo llegar a una acusación, no solamente la acusación regular, no solamente la acusación directa, sino también el llamado procedimiento de forzamiento o acusación forzosa, ¿verdad? ¿Cómo se da esto? En el proceso común, siguiendo la lógica del proceso común, culminada la investigación preparatoria, como les decía yo, el fiscal tiene un plazo de 15 días o 30 días para decidir si requiere sobreseimiento o formula una acusación. Esta forma de acusar se da justamente con el requerimiento de sobreseimiento. Se emite el requerimiento de sobreseimiento, se notifica a los sujetos procesales distintos al fiscal, los cuales tienen un plazo legal, vamos a entrar justamente a ello luego, de 10 días hábiles, para que en el plazo de esos 10 días hábiles puedan oponerse o hacer, digamos, oposición al requerimiento de sobreseimiento, ¿verdad? Muy bien, resulta que llegada la etapa, digamos, oral en donde se tiene que analizar el requerimiento de sobreseimiento, el juez decide que según lo que tiene el Ministerio Público o ha recabado como elemento de convicción, el juez considera que sí existe sospecha suficiente y por tanto considera también el juez que no debe proceder el sobreseimiento, sino que la decisión fiscal debió ser una acusación, ¿verdad? En ese caso, por el principio de división de roles propio de un sistema acusatorio, el juez obviamente no puede acusar. El único titular, digamos, que tiene monopolio para la acusación fiscal en los delitos de ejercicio público de la acción penal es justamente el fiscal. Entonces el juez elevará las actuaciones al fiscal superior para que este fiscal superior decida si ratifica el requerimiento de sobreseimiento o rectifica el requerimiento de sobreseimiento. Nos centramos en la segunda posibilidad, en el cual el fiscal superior decide la rectificación del requerimiento de sobreseimiento. En ese caso, ordenará, señala el Código Procesal Penal, ordenará que otro fiscal provincial formule acusación. Entonces, fíjense, lo que empezó en un inicio como un requerimiento de sobreseimiento termina como una acusación, pero no termina como una acusación por decisión, digamos, directa y unilateral del fiscal encargado del caso, sino por disposición del fiscal superior, siempre y cuando el juez haya elevado las actuaciones, perdón, al fiscal superior. Entonces, esas son las tres formas en las que puede haber acusación en un proceso penal, ¿correcto? Acusación regular, acusación directa y el trámite de acusación forzosa o forzamiento de acusación. Entendido ello,
nos toca analizar algunos problemas que se están suscitando tanto a nivel jurisprudencial, tanto a nivel de la práctica, como inclusive a nivel de la legislación, si así lo queremos poner. Un primer problema que nosotros tenemos ahí respecto de la acusación es el referido al plazo que se tiene para hacer observaciones a la acusación. Me explico. El acuerdo plenario 6 del año 2009 señala que en este procedimiento intermedio, en este procedimiento de acusación, hay dos etapas bien marcadas, la etapa escrita y la etapa oral. La etapa escrita está dada ¿por qué? Por la presentación del requerimiento acusatorio, ¿correcto? Y también esa etapa escrita está marcada ¿por qué? Por la observación que puedan hacer los sujetos procesales a esa acusación en el plazo de los 10 días. El artículo 350 del Código Procesal Penal, para ya señalar la norma respectiva, señala expresamente lo siguiente. El plazo para hacer observaciones formales y sustanciales, y se entiende también para ofrecer medios probatorios, es de 10 días hábiles contados desde la notificación del requerimiento acusatorio. 10 días hábiles, ¿no? Entonces, acá se presenta un primer problema bastante interesante que ya ha sido tocado por algunos casos, sobre todo mediáticos, bastante interesantes, ¿no? A nivel, sobre todo, de los jueces de investigación preparatoria nacional. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo que en el Código Procesal Penal se establece un plazo único para observar la acusación, para hacer observaciones de tipo formal, de tipo sustancial y hasta para ofrecer medios probatorios. Existe un plazo legal señalado de 10 días, pero ese plazo legal de 10 días que fue dado obviamente con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, no advirtió que no es lo mismo en el ámbito de la defensa y el plazo razonable un caso simple que un caso de crimen organizado o un proceso complejo. De tal forma que lo ideal hubiera sido, o lo ideal es por lo menos, que se establezcan plazos diferenciados en función de si se trata de un proceso simple, de un caso complejo o de un proceso de criminalidad organizada. Ustedes me dirán, doctor, sí, pero bueno, si bien es cierto hay un plazo legal, también existe un principio de plazo razonable. Entonces los jueces, que son guardianes de la Constitución, y sobre todo si se trata de un juez de investigación preparatoria, que es el que dirige esta etapa del proceso penal común, la etapa intermedia, y el que obviamente dirige el control de la acusación, la audiencia de control de acusación, que es ya la etapa oral de la acusación, ¿no? Es un juez constitucional dentro de un proceso penal. Entonces, ustedes miran, doctor, hay que hacer una inaplicación del artículo 350 parcialmente, estableciendo que en los casos más complejos o los casos de crimen organizado, el plazo no sea de 10 días, sino que el plazo tenga que duplicarse también. Y alguien me dirá también, doctor, yo he leído una jurisprudencia, perdón, yo he leído un pronunciamiento de un juzgado de investigación preparatoria, por ejemplo, ¿verdad? En donde hace un análisis convencional, ¿no? Aplica el test de convencionalidad y dice, bueno, no podemos dar un plazo único. Cuando se trata de casos complejos o de casos de crimen organizado, se estaría vulnerando el derecho de defensa porque no hay un plazo adecuado para preparar adecuadamente la defensa. Y además, no solo eso, doctor. No solo eso, ¿por qué? Porque en el año 2017 se reformó también el artículo 344, inciso 1, y al Ministerio Público, para formular su acusación, sí se le otorga un plazo distinto cuando se trata de casos complejos o de crimen organizado. ¿Verdad que para acusar en los casos casos simples, el plazo es de 15 días? En cambio, para la acusación en los casos de crimen organizado o procesos complejos es del doble, es del 30 días. Sí, alguien dirá, doctor, aplicando eso a igual razón, a igual derecho, si hay más plazo para acusar a la fiscalía, principio de igualdad de armas, hay que darle también más plazo a la defensa. Y eso ya se ha señalado en varios casos, efectivamente, y les doy toda la razón,
Porque, por ejemplo, si nosotros leemos los casos sonados, los casos mediáticos de la señora Susana Villarán o del señor Pedro Pablo Kuczynski, entre otros, los juzgados de investigación preparatoria nacional, a pedido, ojo, a pedido de los abogados de la defensa, ampliaron o extendieron el plazo de 10 días a 20 o a 25 días, ¿no? Inclusive hay un caso, digamos, ya de un distrito judicial en el que se ha establecido 30 días, ¿no? Para hacer observaciones formales o sustanciales al requerimiento acusatorio. Principio de igualdad. Muy bien, pero sin embargo veamos qué dice la jurisprudencia, cómo está la jurisprudencia en este caso. ¿Qué sucedería si yo, por ejemplo, quiero o realizo observaciones formales o sustanciales, ¿ya? Y además ofrezco medios probatorios, pero pasados los 10 días hábiles? Vamos, es un caso complejo, es un caso de crimen organizado, pasaron los 10 días, plazo razonable, derecho de defensa, etcétera. ¿Verdad que sí? Muy bien. Veamos más o menos qué es lo que ha dicho la jurisprudencia en ese sentido. Hay un reciente acuerdo plenario, ¿ya? Hay un reciente acuerdo plenario del año 2023, el número 3 del año 2023, que más o menos, ¿no? En su fundamento 13 señala más o menos lo siguiente. Dice, para ofrecer medios probatorios, si bien es cierto el plazo es de 10 días hábiles, cuando se tratare de procesos complejos o de crimen organizado sobre todo, el plazo se puede extender. El juez, en un ejercicio de racionalidad, podrá extender ese plazo para hacer uso de las observaciones formales y sustanciales y sobre todo para ofrecer medios probatorios. Pero hay algo bien importante que dice aquí este acuerdo plenario. Dice, siempre y cuando haya sido solicitado por alguna de las partes. ¿Qué quiere decir eso? Que si hacemos una interpretación en contrario, este acuerdo plenario señala que el juez no podría hacer un ejercicio de razonabilidad e inaplicar este plazo único de 10 días, si es que las defensas no lo piden, tanto por ofrecer medios probatorios como para hacer observaciones formales y sustanciales, ¿verdad? Entonces, por un lado, ese acuerdo plenario 3 del año 2023 nos permite, por lo menos en una interpretación más garantista, más convencional, más pegada al derecho de defensa y al plazo razonable y al principio de igualdad, nos permite poder solicitarle al juez que se extienda el plazo de 10 días a un plazo más amplio, más extenso, obviamente, en los casos sobre todo de crimen organizado y en los casos complejos. Pero lamentablemente la jurisprudencia no viene siendo uniforme. Si bien es cierto, el acuerdo plenario nos puede servir para ello, existen algunas casaciones de la Corte Suprema que señalan exactamente todo lo contrario. Por citar algunas, ¿ya? La casación 53 del año 2010 de Piura, la casación 864 del año 2016 de La Libertad, ¿correcto? La casación 20 del año 2016 de La Libertad también, ¿qué señala? Han hecho una argumentación o una aplicación, estimados doctores, bastante limitada al principio de legalidad. ¿Qué es lo que se ha dicho? El plazo es de 10 días. El plazo no se puede mover. No pueden ser 11 días. No importa la complejidad, no importa si es crimen organizado. El plazo es de 10 días, principio de legalidad. Además, también sustentan su postura en qué? Sustentan su postura, estimados doctores, en que si se les da más plazo, se extiende el plazo, ello estaría afectando al Ministerio Público porque afectaría el principio de igualdad de armas. Un último pronunciamiento creo que ha dejado, digamos, la tendencia de la Corte Suprema en que debe primar más la formalidad por sobre encima de los principios que orientan, garantistas que orientan el proceso penal. En un recurso de queja 58-2023, recurso de queja 58-2023, ¿qué se ha establecido? ¿Qué se ha señalado ahí? Lo mismo, por el principio de legalidad
no se podría extender el plazo de 10 días para hacer observaciones a la acusación. Entonces veamos, por un lado tenemos un acuerdo plenario 3 del año 2023 que de alguna forma te permite la posibilidad de poder solicitar la extensión, si se puede hacer para ofrecer medios probatorios, se puede hacer se puede utilizar también para observar la acusación por defectos formales o sustanciales. Pero por otro lado, tenemos muchas casaciones, la mayoría de pronunciamientos de la Corte Suprema, como las casaciones que ya les he venido mencionando, la 53-2010 Piura, la 864-2016 La Libertad o la de 20-2016 La Libertad también, en donde se ha dicho, no señores, el plazo es de 10 días. Principio de legalidad, no podemos afectar tampoco al Ministerio Público porque eso afectaría el principio de igualdad de armas o razonamiento de la Corte Suprema. Y por último, tenemos este pronunciamiento, reitero, 58 del año 2023, que es un recurso de queja en donde también se ha señalado, pues, que lo que debe primar es el principio de legalidad. Ante ello, ¿qué se puede hacer o qué se debiera hacer? Lo que se debiera hacer es una modificación legal. Lo que se debiera hacer es una reforma del artículo 350 del Código Procesal Penal para efectos de establecer plazos diferenciados. En los casos de los plazos simples podría quedarse en 10 días y en los casos complejos y de crimen organizado podría extenderse tal vez al doble. Y esto es, o por último, esto podría dejarse al arbitrio, no al arbitrio, sino, digamos, a la conceptualización del plazo razonable, de no establecer un plazo y que el plazo para observar y para ofrecer medios probatorios en la acusación quede al plazo razonable. Podría ser otra salida, particularmente me inclino porque se haga una modificación legal del artículo 350 y se incluya un plazo diferenciado, ¿verdad? Hay otras latitudes, Paraguay, por ejemplo, Costa Rica y varios países de Centroamérica, en donde las observaciones a la acusación y el ofrecimiento de medios probatorios pueden darse inclusive en la misma audiencia de control de acusación, cuestión que ha sido, digamos, por lo menos jurisprudencialmente cerrada con la casación 53-2010 y las otras más que les he señalado. ¿Verdad? Entonces, considero que la última posibilidad de que pueda cambiarse esto, no solo a nivel de casos aislados, sino a nivel ya de la generalidad, es con la reforma de la ley, con una modificación del artículo 350 del Código Procesal Penal. ¿Correcto? Otro problema que también es importante señalar, explicar un poquito en el tema de la acusación dentro de la etapa intermedia es la clásica devolución de la acusación, ¿verdad? Todos conocemos cómo funciona la acusación, el procedimiento de la acusación. Les había dicho que hay una acusación escrita que, digamos, incluye el requerimiento acusatorio y a la presentación de los escritos por parte de los otros sujetos procesales, formulando observaciones formales o sustanciales a la acusación y ofreciendo medios probatorios. Y una etapa oral que tiene que ver o que se efectiviza con la audiencia de control de acusación, donde hay un control formal, un control sustancial y un control de admisibilidad de medios probatorios, ¿verdad? En esta audiencia, en esta audiencia de control de acusación, podría darse el caso, sucede mucho, se ha dado mucho, hace poco hemos visto el caso Keiko Fujimori, por ejemplo, ¿no? Caso en el que se ha anulado un juzgamiento y ha sido confirmada la nulidad en segunda instancia. ¿Por qué? Por defectos o problemas en la imputación. Entonces, un defecto o un problema en la imputación obedece a que hay defectos formales en la acusación fiscal. ¿Por qué? Porque se afecta el principio de imputación concreta. ¿Qué quiere decir eso? Que los cargos, en palabras sencillas, que los cargos que se le imputan a una persona no son claros, no son precisos. Y sobre todo si tenemos en cuenta que la acusación es la base del juicio, no podría admitirse una acusación fiscal con defectos en la imputación. Entonces, ¿qué pasa si el abogado de la defensa del imputado hace observaciones formales a la acusación referidas, por ejemplo, a la imputación concreta?
referidas a la imputación concreta, ¿no? Vamos a suponer, dice que una persona mató a otra, pero no dice cómo, no dice cuándo, no dice en qué circunstancias, no dice de qué manera, no dice con qué, etcétera, ¿verdad? Vamos a suponer que se presenta así la acusación y la defensa plantea una observación a ese defecto, una observación formal, 349, referida a los hechos, al aspecto fáctico, porque se está vulnerando el principio de imputación concreta, imputación necesaria, imputación suficiente, ¿verdad? Entonces, durante la audiencia, primero lo hizo de forma escrita y luego durante la audiencia, la defensa, el juez admite, declara admisible esa observación de tipo formal referida a la imputación de los hechos y decide, pues, decirle al fiscal o señalar al fiscal que tiene que subsanar ese defecto, ¿verdad? Si el fiscal no puede hacerlo, si el fiscal no está en condiciones de hacerlo porque necesita un mejor análisis o un nuevo análisis de los hechos, entonces el juez ordenará la devolución de la acusación y la suspensión de la audiencia. Ese es el tema de la devolución de la acusación, por lo menos de lo que está legislado. Ahora bien, ¿qué pasa? Y lo hemos visto en la práctica, en casos, en este caso que les menciono, ¿no? Cuando la acusación se devuelve varias veces. En principio, ¿cuántas veces, en principio, cuántas veces debe, estimados doctores, cuántas veces puede devolverse la acusación? El artículo 352, inciso 2, no nos da mayores luces aparentemente. Pero si el espíritu del legislador, miren, si el espíritu del legislador hubiera sido el espíritu del legislador de que la devolución de la acusación se tiene que realizar varias veces, entonces lo hubiera regulado de forma expresa, principio de legalidad procesal. Por lo tanto, el legislador ha señalado que únicamente, si se entiende la lectura de este artículo, no puede haber más devolución que una devolución. ¿Por qué? Por la misma razón de que se declaró la audiencia de control de acusación una audiencia inaplazable, porque tiene que ser, de alguna forma, tiene que avanzar a un ritmo, no célere, pero por lo menos a un ritmo dinámico. No podríamos estar devolviendo innumerables veces la acusación fiscal. No podríamos devolverle una, dos, tres, cuatro, 20 veces la acusación a la fiscalía, con todo el respeto siempre para los señores del Ministerio Público, siempre, ¿no? Porque es una cuestión más académica. Entonces, ¿qué tendría que suceder si el fiscal, si el representante del Ministerio Público, si el ente persecutor no logra subsanar, a pesar de que se le ha dado varias posibilidades de que pueda subsanar, no logra subsanar la acusación, los defectos formales de imputación en la acusación? No podemos irnos a juicio así, con una acusación defectuosa, porque si no, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo que acaba de pasar hace poco, se va a declarar nula se va a declarar nulo un juicio, porque ahí recobra vida, estimados doctores, el principio acusatorio, que alguien lo puede leer tal vez muy teóricamente, pero recobra vida. ¿Por qué? Porque la sentencia y el juicio, o el juicio y la sentencia en ese orden, dependen de qué? De la acusación. No se puede incluir más hechos que lo que están en la acusación. No se puede condenar a más personas ni enjuiciar a más personas de lo que se encuentran recogidos en la acusación. Principio acusatorio. Entonces, si no se puede o no se debe pasar a juicio oral sin que la acusación esté completamente saneada formal y sustancialmente, tendríamos que buscar otra alternativa. Primero, que no se puede devolver tantas veces, y eso está claro con la norma. Segundo,
¿Qué pasa si el fiscal, como reitero, no subsana esos defectos? No podemos pasar a juicio porque las consecuencias serán nefastas. Nuevamente, la respuesta sería invocar el principio acusatorio. No puede haber juicio ni sentencia sin acusación. Y eso no se tiene que tomar literalmente. Se entiende que no puede haber juicio ni sentencia si es que no hay una acusación, pero una acusación válida, doctores. Cuando hablo de validez formal, es decir, que reúna todos los requisitos formales del artículo 349 y de la validez sustancial, la validez de fondo de la acusación. Que dicho sea de paso, para mí, los requisitos sustanciales de la acusación es tan sencillo de saberlos haciendo o poniéndole un negador a las causas de sobreseimiento. ¿Vamos? Entonces, doctor, a ver si lo comprendo. Entonces, usted me está planteando de que si no hay acusación válida, formal y sustancialmente, no puede haber juicio y tampoco sentencia, principio acusatorio, sí. Por tanto, entonces, ¿qué debiera hacer el fiscal? Perdón, ¿qué debiera hacer el juez de la investigación preparatoria? Bajo ese principio, principio acusatorio que gobierna todo el proceso penal común, lo que se tendría que hacer sería sobreseer el caso. Sería sobreseer el caso. Estos ustedes lo habrán leído, lo habrán escuchado de otros expositores, etcétera. Hay acuerdos regionales, por ejemplo, de Huánuco hace bastante tiempo, que señalaban más o menos lo que yo vengo diciendo. Pero entonces tenemos que encontrarle una salida. Y tal vez la salida nuevamente venga por una propuesta de reforma. Primero señalando en el artículo 352, inciso 2, siendo, digamos, por lo menos más claros, para mí lo es, pero siendo muchísimo más claros, más enfáticos, de que la acusación no se puede devolver varias veces. Y segundo, doctores, segundo y muy importante, el efecto tendría que regularse, por lo menos expresamente, para mí está claro con el principio acusatorio, pero que se regule expresamente cuál sería el efecto si no se puede levantar las observaciones siquiera formales de imputación concreta en los casos de devolución de la acusación. Porque si no vamos a tener una etapa intermedia poco dinámica y que va a dar vuelta cada rato, ¿no? A ver, en suma, considero yo que eso tendría que reformarse para por lo menos estar más claro. Pero ¿qué se ha hecho? Lo que se ha hecho es regular la recurribilidad, recientemente, la recurribilidad del auto de enjuiciamiento. Que por cierto, esa regulación es bastante, digamos, cuestionable desde mi punto de vista. ¿Se puede impugnar? ¿Se puede, perdón, recurrir a auto de enjuiciamiento actualmente? Sí. ¿Se puede recurrir cómo? ¿Con qué recurso? Lo señala la ley. ¿Cuál es el efecto del recurso? Tampoco lo señala la ley. ¿Qué pasa si se declara fundado ese recurso? Que dicho sea de paso, que sabemos cuál es. ¿Qué se tendrá que anular? Todo. Y por último, pregunta bien sencilla, ¿para qué hacemos control formal y sustancial y de admisibilidad de medios probatorios durante la audiencia de control de acusación para que al final se tenga que apelar al auto de enjuiciamiento? Prácticamente se está diciendo lo que ya se venía prácticamente pensando en voz alta, de que la audiencia, perdón, de que la etapa intermedia no nos está sirviendo mucho. Y esto para mí es un mensaje del legislador al juez de investigación preparatoria, diciéndole, mira, mejor tenemos que revisar tu decisión, porque en realidad control bien hecho no se está haciendo. Y mejor hay que regular la recurribilidad del auto de enjuiciamiento. Lo que pasa es que la regulación es bastante deficiente, desde mi punto de vista, siempre con todo el respeto, desde mi punto de vista. ¿Por qué? No dice qué recurso, no señala tampoco cuál es el efecto, ¿no? Avanzará el juicio, suspenderé la entrada del juicio y si declaran fundado, anularé el juicio si es que avanzó, anularé toda la etapa intermedia, ¿qué es lo que tengo que hacer de nuevo? Complicado, ¿verdad? Entonces, yo creo que más que regular la recurribilidad del auto de enjuiciamiento, considero que estas reformas que les acabo de decir hubieran sido un poquito más útiles. Muy bien, y un último punto, para no extenderme tampoco demasiado, tiene que ver con la acusación directa. Tiene que ver con la acusación directa. A ver, resulta, y esto lo quiero explicar de forma breve también,
pero sin que ello sea poco didáctico, ¿no? Resulta que en un acuerdo plenario de la Corte Suprema, el acuerdo plenario 6 del año 2010, en uno de sus considerandos señala que la acusación directa, ¿ya? La acusación, creo que es el considerando 12, si no me estoy equivocando, la acusación directa tiene las mismas funciones que la formalización de la investigación preparatoria. Eso lo señala la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 6 del año 2010. Todos sabemos, si leemos el artículo 339, inciso 1 del Código Procesal Penal, que el efecto de la formalización de la investigación preparatoria con respecto a la prescripción es que los plazos de prescripción, una vez que se formaliza la investigación preparatoria, los plazos se suspenden. Ley 31.751 ha dicho que se suspenden por un año. Acuerdo plenario 5 del año 2023, que es lo que ha dicho, no apliquemos la suspensión por un año, apliquemos la suspensión de la prescripción, de los plazos de prescripción que se venía aplicando con el acuerdo plenario 2 del año 2012. Esto es que la suspensión sea igual a la pena máxima más la mitad, o sea, a un plazo de prescripción extraordinaria. Con lo cual, ya sea que fuere un año o ya sea que fuere la suspensión por un plazo igual a la pena máxima más la mitad, lo cierto y concreto es que la ley ha señalado que el efecto es la suspensión. Para muchos, me incluyo ahí, es una muy mala regulación. El efecto de la formalización no debe ser, no debe ser la suspensión de los plazos de prescripción, sino debe ser la interrupción, tal y como hace poco lo señaló incluso en un artículo bastante corto y bastante interesante el doctor Pario Narán, ¿verdad? Muy bien. Pero eso es lo que nosotros pensamos y lo que la doctrina tal vez en alguna parte señala. Lo cierto es que suspenden ya sea por un año si seguimos la ley o por un plazo de la pena máxima más la mitad si es que seguimos el acuerdo plenario 3 del año 2002. Ese es un problema grande, pero ese problema se agrava más, se hace más difícil y más complejo y más agravado cuando la suspensión no solamente alcanza para, no solamente se aplica como efecto de la formalización, sino que la suspensión de los plazos de prescripción de la acción penal por equiparación, aplicando lo que dijo el acuerdo plenario 6 del año 2010, también se aplica en los casos de acusación directa. ¿Qué quiere decir eso, doctor? Que si formalizo los plazos de prescripción se suspenden, sí. Y si hago acusación directa, los plazos de prescripción también se suspenden, sí. Doctor, ¿y qué pasaría en los casos inclusive en los que no hay ni siquiera acusación directa, sino requerimiento de incoación de proceso inmediato? ¿Qué hace? ¿Qué sería ahí? ¿Cuál sería el efecto? El efecto, por lo menos jurisprudencialmente, también sería la suspensión. A ver, está regulado la Corte Suprema de forma unánime, y lo voy a decir así, unánimemente, digamos, uniformemente, ha señalado lo que les vengo diciendo. La acusación directa y el requerimiento de proceso inmediato suspenden también los plazos, perdón, de prescripción de la acción penal, porque tienen el mismo efecto o la misma función que la formalización de la investigación preparada. ¿Qué es lo que dice la Corte Suprema? La Corte Suprema dice, eso está bien, es un razonamiento bueno. ¿Por qué? Porque no existe norma expresa que señale que la acusación directa o cuáles son los efectos de la acusación directa y el requerimiento de proceso inmediato con respecto a los plazos de prescripción. No existe regulación. Por tanto, hay un vacío, dice. Entonces, apliquemos analogía. Si la acusación directa y el requerimiento de proceso inmediato tienen las mismas funciones que la acusación, perdón, que la formalización, entonces también suspéndase los plazos de prescripción. Pero suspender los plazos de prescripción en los casos de proceso inmediato y en los casos de requerimiento de acusación directa es más perjudicial para el imputado. La prescripción se extendería más. ¿Por qué? Porque si el efecto fuera la interrupción, recuerden ustedes que conforme al último párrafo del artículo 83 del Código Penal, la interrupción no se ve afectada, perdón, la prescripción extraordinaria no se ve afectada con las causales de interrupción.
Entonces la Corte Suprema dice, no, apliquemos analógicamente, y ese es el error. Porque no se puede hacer una aplicación analógica cuando esta es perjudicial para el procesado. Ello es uno. Y dos, en realidad existe vacío de la legislación, en realidad no se ha señalado si el requerimiento de acusación directa y el requerimiento de incoación de proceso inmediato no se ha señalado de verdad en la ley cuál es el efecto con respecto a los plazos de prescripción de la acción penal. Claro que se ha señalado, doctores. Si nos vamos al artículo 83 del Código Procesal Penal, nos vamos al artículo 80, perdón, al artículo 83 del Código Penal, me rectifico, hay 83 del Código Penal. ¿Qué vamos a leer? Que los actos procesales del fiscal y del juez, en este caso del fiscal, los actos procesales de los fiscales interrumpen los plazos de prescripción. Si leemos sistemáticamente, para ir concluyendo ya, si leemos sistemáticamente el artículo 83 del Código Procesal, del Código Penal, con el artículo 339, inciso 1 del Código Procesal Penal, vamos a tener una regla sencilla. Todos los actos procesales del fiscal que comunican una imputación tienen como efecto la interrupción, salvo la formalización de la investigación preparatoria que tiene como efecto la suspensión. Ello no lo invento yo. Pareciera, o mejor dicho, me da la razón la misma Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 1 del año 2010. En ese Acuerdo Plenario 1 del año 2010, ¿qué dice la Corte Suprema? ¿Qué señala la Corte Suprema? Dice, el único supuesto de un acto procesal fiscal que no interrumpe, sino que suspende los plazos de prescripción es la formalización. Y utiliza un término, es una causa de suspensión de los plazos de prescripción sui generis. O sea, es el único. Sin embargo, pasa el tiempo y en varias casaciones, 66-2018, 2019-2021, La Libertad, entre 515-2020 Cajamarca, hay toda la jurisprudencia uniforme de la Corte Suprema, se olvidó de que antes se había señalado que el único acto procesal del fiscal que suspendía los plazos de prescripción y que no interrumpía era la formalización, que era sui generis. Ahora resulta que no es tan sui generis porque también tienen ese mismo efecto suspensivo sobre los plazos de prescripción, la acusación directa y el requerimiento de proceso inmediato. Esa aplicación analógica vulnera el principio de favorabilidad y tampoco se puede interpretar extensivamente porque las normas procesales que se interpretan extensivamente, perdón, las normas que restringen derechos fundamentales no pueden interpretarse extensivamente, sino restrictivamente, como señala el título preliminar del Código Procesal Penal. Pero reitero, el problema no es ese. El problema es que no se ha comprendido que sí existe regulación expresa, principio de legalidad, que señala que los actos procesales y la acusación del fiscal y la acusación directa y el requerimiento de proceso inmediato son actos procesales del fiscal que contienen imputación, porque no tampoco es cualquier acto procesal, casación 347-2011, ¿ya? Acto procesal del fiscal que contiene imputación. ¿Es el requerimiento de incoación de proceso inmediato? Sí. ¿Es la acusación directa? También. Entonces el artículo 83 ya reguló cuál es el efecto con respecto a los plazos de prescripción. El efecto es la interrupción y no hay un vacío legislativo, ni hay que aplicar analogía, ni interpretación extensiva, ni nada de ello como se viene haciendo. Se entendió siempre, creo que se ha entendido desde mi punto de vista, y con esto termino, se ha entendido muy mal lo que dijo el Acuerdo Plenario 6 del año 2010, cuando dijo la acusación directa tiene las mismas funciones que el proceso, que la formalización. Se señaló y se hizo eso, si leemos todo el acuerdo plenario, se dijo eso sí, se señaló eso sí, pero se señaló para efectos de qué? Para efectos de que la acusación directa y ahora también el requerimiento de proceso inmediato sirvan para que el imputado, el acusado, el procesado pueda hacer actos de defensa y no solamente el procesado, sino inclusive la defensa de los derechos del propio agraviado. ¿Por qué? Puedo plantear una tutela de derechos, puede ofrecer medios probatorios, el agraviado se puede constituir en actor civil, etcétera, etcétera,
etcétera, doctores. Ese era el sentido interpretativo que quería comunicar el acuerdo plenario 6 del año 2010, cuando dice que la formalización, perdón, que la acusación directa tiene las mismas funciones de la formalización. No se refería a los plazos a la suspensión de los plazos de prescripción de la acción penal, ¿no? Si seguimos esa interpretación, digamos que derruimos, corroemos principios como el principio de legalidad, el principio de prohibición de aplicación analógica y la prohibición de interpretación extensiva en los casos que sean normas procesales que restrinjan derechos fundamentales del procesado, ¿verdad? Hay muchas otras cuestiones problemáticas respecto a la acusación, por citar alguna para terminar nada más, por ejemplo, la acusación complementaria. También se suspenden los plazos, se suspende la audiencia por 5 días cuando hay acusación complementaria. Y alcanza eso de 5 días para ofrecer pruebas y armar mejor mi defensa cuando es un caso complejo de crimen organizado. Tal vez en alguna sesión posterior podamos hablar también de este tema de la acusación complementaria, bastante cuestionado también, que es un problema bastante interesante respecto a la acusación. Por mi parte, espero que haya sido provechosa la exposición del día de hoy, que haya concitado su atención y además no solo eso, sino que haya dejado yo más dudas que certezas. Parece raro que diga ello, pero para mí cumplo mi objetivo cada vez que estoy ante un auditorio, cuando dejo más dudas que certezas. De eso se trata la investigación jurídica, de eso se tratan los problemas de aplicación del Código Procesal Penal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por esta excelente ponencia. En esta medida vamos a pasar rápidamente a una ronda de preguntas que han dejado los otros participantes. En esta medida pasamos a la primera. Nos dice, muchas gracias, doctor, por su brillante exposición. Respecto al control formal de la acusación, ¿podría profundizar en los criterios que utiliza el juez de investigación preparatoria para diferenciar un defecto que amerite la subsanación de uno que podría justificar una devolución al fiscal por ser insubsanable? Muy bien, a ver, eh, muy bien, muy buena pregunta. Ello quedaría, digamos, nuevamente siempre al principio de razonabilidad judicial, ¿no? Vamos a suponer que sea un caso con varios imputados, un caso de usurpación en donde hay, digamos, una imputación a nivel de coautoría, ¿no? Y la observación sea, por ejemplo, ¿no? Sea, por ejemplo, la observación que se establezca cuál es el hecho fáctico que realizó cada uno de los intervinientes. Y vamos a suponer que son cerca de 30 o 40 o 50 personas que han cometido el delito. Se entiende por razonabilidad que en ese espacio de la misma audiencia, el fiscal no va a poder realizar esa subsanación, ese defecto. Entonces, lo que tendría que hacerse es que necesitaríamos un nuevo análisis, sobre todo para saber qué tipo de coautoría es, para saber cuál es la intervención de cada uno de ellos. Entonces, en ese caso, al juez razonar de forma, digamos, adecuada, se entiende que se necesita un nuevo análisis y debe devolverse. Ahora, el punto está ahí y cuántas veces tendría que devolverse, reitero, ¿no? Considero yo que hay que modificar la ley, no es que sea legalista, no es que sea ultrapositivista ni nada de ello, pero esto nos evitaría, digamos, varios problemas que estamos teniendo no hace poco, sino hace bastante tiempo. Parafraseo un poquito al profesor García Cabero, un día leí un post de él, tal vez que siempre, pues, leer a García Cabero es un lujo, ¿no? Hemos pasado, doctores, y eso es bien interesante, ¿ah? Del ritualismo de la escrituralidad al ritualismo de la oralidad. La etapa intermedia se está tornando demasiado ritual, con estas devoluciones, idas y venidas, ¿no? Con las lecturas interminables de una acusación, cuando tranquilamente de repente eso se podría aligerar. El espíritu de la creación de la etapa intermedia del control de acusación, que por cierto es obligatorio, era justamente de una etapa dinámica, no una etapa interminable como actualmente se puede vivir. Eso más o menos tendría que decir en función a la pregunta, estimado doctor. Muchas gracias por su pregunta, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos dice, estimado doctor, excelente ponencia. En relación al control sustancial,
¿Cuál considera que es el estándar probatorio mínimo que debe satisfacer el fiscal para que su acusación supere esta etapa, especialmente en casos complejos o con prueba indiciaria, nos indica? Muy bien, excelente, ¿verdad? Siempre en el estándar, digamos, de conocimiento del juez y el del fiscal es distinto. Ya sea que sea prueba indirecta por indicios o prueba directa, cuando la fiscalía acusa, cuando el fiscal acusa, ojo, estoy hablando del grado de conocimiento del fiscal, cuando el fiscal acusa, el fiscal ni siquiera tiene que tener sospecha suficiente porque es el grado de conocimiento del juez. Para que el fiscal acuse, el fiscal tiene que estar absolutamente convencido de que ese caso va a ir a juicio y que van a recibir una condena. Por tanto, por tanto, el estándar del fiscal para acusar tiene que ser de certeza positiva. Alguien me dirá, doctor, pero la certeza positiva siempre hemos leído que eso se da en la sentencia condenatoria y la tiene que tener el juez. Ah, perfecto, pero eso es con respecto al juez. Pero con respecto al fiscal, al momento que acusa, el fiscal acusa porque tiene certeza de que va a llegar a juicio y que el juicio va a recibir una condena. Por eso no cabe, por eso es que, perdón, por eso es que el espíritu legislador, ¿cuál es? Una vez que se acusa, no se pueden hacer cambios sustanciales en la acusación. Obviamente, ¿por qué? Porque se entiende que fáctica, jurídica y probatoriamente, el fiscal ha llegado a la certeza en el caso, en su lógica de razonamiento de ente perceptor. La certeza sí se exige positiva para condenar, pero con respecto al juez. Pero con respecto al fiscal, la certeza tiene que ser cuando acusa. Por eso es que luego no se pueden hacer cambios sustanciales, salvo las muy excepciones, casos de acusación complementaria, que es otro problema grande que tenemos. Eso sustancialmente es, digamos, creo, dar respuesta a la pregunta que se ha planteado. Muchas gracias, doctor. Nos indica la siguiente pregunta. Doctor, si no se presentó la presión en el plazo de 10 días concedido para las observaciones a la acusación fiscal respecto a la reparación civil, ¿habría alguna forma de subsanar? Muy bien. Acá tenemos, digamos, dos posibilidades que más o menos las he manifestado en la ponencia, en la posición, ¿verdad? Dentro de las observaciones formales está también observar la reparación civil, que dicho sea de paso, se presta muy poca atención en el proceso penal. Eh, si es un juez, digamos, más de criterio legalista, va a seguir pues la casación 53-2010 de Piura, 864-2016 Santa, ¿no? Va a seguir la casación 20-2016 La Libertad o el recurso de queja 58-2023 recientemente. Y por tanto dirá, no señores, no se puede, digamos, hacer observaciones de ningún tipo en la acusación, ni formales, ni mucho menos sustanciales, ni mucho menos ofrecer medios probatorios. Pero ¿cuál podría ser nuestra salida interpretativa? Por lo menos mientras esperamos que se modifique tal vez haya el código. El acuerdo plenario 3 del año 2023. Fundamento jurídico 13. Ese acuerdo plenario que nos dice, bastante más garantista, nos dice, se puede ofrecer medios probatorios a pedido, ojo, a pedido de la defensa, se puede presentar medios probatorios ampliando el plazo de 10 días. Si se puede hacer para ofrecer medios probatorios, también, igual razón, igual derecho, también se puede hacer para hacer observaciones formales y observaciones sustanciales. Por ahí podríamos más o menos ir y también por la sentencia, perdón, por los pronunciamientos que ya ha hecho el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional en los casos Kuczynski y, por ejemplo, el caso también de la señora Villar, ¿no? Por ahí podríamos ir mientras buscamos o esperamos una reforma legal, tal vez. Muchas gracias por su respuesta, doctora. Hay bastantes preguntas. Vamos a poder seleccionar las más importantes. La doctora Daisy Medina nos indica, pero doctor, si el fiscal de investigación archivó en dos oportunidades y la superior le ordena formalizar, ¿qué sucede en esa circunstancia? Entendemos. Ya, muy bien, buen punto, ¿no? Nuevamente ahí tenemos otro vacío legal, otro problema de regulación, ¿no? Dicho sea de paso, cuando sucede archivo fiscal y el fiscal superior ordena formalizar u ordena promover la acción penal, porque incluso podría haber hasta una acusación directa, ¿no? Ordena promover la acción penal. Para empezar, tenemos un gran defecto.
que a diferencia de lo que sucede en la etapa intermedia en la que tiene que hacerlo otro fiscal, acá no señala la ley que deba ser otro fiscal. Ese es un problema. Y otro problema también es que tiene que establecerse un límite en función de cuántas veces se puede archivar la causa, ¿no? Y también porque podría darse interminablemente, digamos, archivo superior, archivo, queja, archivo, elevación de actuados, y nunca podríamos terminar eso, ¿no? Entonces, más allá de lo que esperamos, tal vez algunos temas de reforma y todo ello, creo que tiene que ir el tema de la razonabilidad, ¿no? Si ya se hizo un control, si ya se realizó un control, ya se examinó a nivel superior, no puede este repetirse varias veces, obviamente. Muchas gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos indica la doctora Lisset. Doctor, ¿en qué caso se da acusación directa? Si por favor podría emplear un ejemplo. Sí, muy bien, muy buena pregunta, ¿no? A ver, tal vez me voy a ampliar un poquito, 2 minutos nada más, un par de minutos para la respuesta. Tres etapas: formalización, acusación y juicio oral. Para que se formalice la investigación preparatoria se necesita sospecha revelador, sospecha revelador para formalizar. Para acusar, sospecha grave desde la óptica del juez, no del fiscal, para mí. Y para juzgar, sentenciar, condenar, perdón, certeza positiva. Para la prisión preventiva, recuerden ustedes, sospecha grave, sospecha fuerte, ¿verdad? Eso lo ha señalado el acuerdo plenario 1/2019 y la sentencia plenaria casatoria del año 2007, 1 del año 2007, ¿verdad? Se supone que dentro de el razonamiento judicial o el estándar del juez, perdón, del fiscal, cuando se hacen las diligencias preliminares, lo normal es que se formalice la investigación si es que se ha alcanzado sospecha reveladora. Pero cuando se ha encontrado un grado de sospecha muchísimo mayor a la sospecha reveladora, esto es la sospecha suficiente, no se necesita formalizar. Lo que se tiene que hacer es realizar una acusación directa. ¿Verdad? Realizar una acusación directa. ¿Por qué? Porque el fiscal considera que ya reunió todos los elementos que sustentan una sospecha suficiente, que con lo que hizo en las diligencias preliminares ya puede afrontar la etapa intermedia, ya pueden declarar su acusación suficientemente saneada y con eso puede irse a juzgamiento e inclusive lograr una condena sin necesidad de seguir investigando. ¿Por qué digo seguir investigando? Porque recuerden ustedes que la investigación preparatoria formalizada se denomina o se inicia con la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, cuando el fiscal necesita seguir investigando. Pero cuando el fiscal ya reúne todo, ¿no? Vamos a suponer que no esté dentro de los alcances del proceso inmediato el caso, pero el fiscal ya reunió todos los elementos de convicción para lograr sospecha suficiente, ya no necesita seguir investigando, ya no necesita continuar investigando, por tanto iríamos, según el artículo 336, inciso 4, a una acusación directa, la cual, ojo, la cual se controla en la audiencia de control de acusación, pero el juez no le podría decir al fiscal, señor, no hay sospecha suficiente. Regrese usted, investigue bien y luego hace ya su acusación. O mejor vaya, haga su formalización e investigue mejor. No. ¿Qué pasaría si el fiscal hace una acusación directa y en el razonamiento del juez no existe sospecha suficiente? No hay ni siquiera sospecha reveladora y el fiscal ya hizo acusación directa. El camino simplemente será el sobreseimiento. Doctor, y si la defensa no lo pide, el juez puede sobreseer de oficio, porque recuerden ustedes que en la etapa intermedia el control también debe realizarse de oficio. Por eso el acuerdo plenario 6 del año 2010 señala que la audiencia de control es obligatoria, porque el juez debe sí o sí también de oficio realizar el control de la acusación. Muchas gracias, doctor, por esta gran respuesta. Pasamos solamente a la última pregunta en esta sesión. Es una sesión muy interesante, eso refleja la gran cantidad de preguntas. Ahora Gisela nos indica, buenas tardes, doctor. ¿El agraviado puede observar la acusación sin estar constituido como actor civil? Buena pregunta, muy buena pregunta, ¿verdad? Definitivamente, definitivamente no. Por la misma razón en la que ya también se ha pronunciado algún sector de la jurisprudencia, que me haya contradictoria también, por la misma razón de que el agraviado no interviene en el objeto del proceso penal.
Solamente podrán observar, hacer observaciones por defectos en la acusación quienes tienen, estimados doctores, presencia o intervienen en el objeto del proceso penal. ¿Qué implica esto? Esto es quienes tienen incidencia en la determinación de la pena, Ministerio Público, y en la determinación de la reparación civil, el actor civil. Únicamente entonces podrá hacer observaciones referidas a su ámbito de intervención el actor civil, porque el agraviado no tiene, como dice el profesor Gonzalo del Río Labarte, el agraviado no interviene en el objeto del proceso penal, ni para pedir pena, ni siquiera el actor civil puede pedir pena, por eso lo hace el fiscal, pero sí para el tema de la reparación civil. El artículo 11 del Código Procesal Penal señala que cuando el actor civil se constituye, cesa la obligación del fiscal de perseguir el objeto civil del proceso, ¿no? Por tanto, se entiende de que si solamente estás como agraviado, quien va a hacer observaciones formales y sustanciales referidas a la reparación civil únicamente puede ser el Ministerio Público. Y si es que hay actor civil debidamente constituido, el actor civil en el ámbito de su competencia, ¿verdad? Lo podría ser el tercero civil, doctor, también podría el tercero civil dentro de su ámbito de competencia. Muchas gracias, doctor, por haber respondido todas las preguntas de nuestros participantes. Y en nombre de Juris.p y de todos los asistentes, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al magíster Guillermo Alexander Cruz Vegas por su excepcional presentación sobre el tema cuestiones relevantes en torno a la acusación fiscal. Ha sido un verdadero honor tenerlo en esta sesión, doctor, y contar con su valiosa participación, la cual, por supuesto, ha enriquecido enormemente esta sesión. ¿Algunas últimas palabras, tal vez, para despedir a los participantes? Sí, agradezco las preguntas, agradezco el interés de seguir sembrando, como siempre digo yo, dudas más que certezas, porque la duda nos hace estudiar, las certezas no, nos hace crecer profesionalmente siempre y académicamente. Y además también agradecer no solo a los participantes que me han podido escuchar y la que les agradezco, sino también la invitación de Jurispe. Siempre para mí es un honor, para mí es me encanta estar frente a temas académicos en los que se pueda discutir y acreditar. No todos tenemos que estar de acuerdo, pero de eso se trata, de participar en ideas y de luego ir sembrando consensos. Estoy muy agradecido por la invitación y también por la atención de los señores que han estado presentes. Muchísimas gracias.